Buenas noches y bienvenidos a Tu Cita con Jesús. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante y que, digamos, a veces se limita a un concepto de música y es cómo adorar a Dios. Ese es un tema muy interesante porque generalmente, por lo menos la imagen que yo me hago en mi cabeza cuando pienso en adorar, es una persona con las manos levantadas y los ojos cerrados, cantando alguna canción en un lugar, no sé, con luces moradas, no sé, porque es como la imagen que tengo en mi cabeza, pero pues la verdad no se limita al acto de cantar, sino que va mucho más allá de eso. Entonces, primero vamos a ver cómo Dios quiere que adoremos en su palabra. Entonces vamos a ir, por favor, a Juan 4:24. Así. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Muy bien, entonces, muchas gracias. Esto es muy interesante, en espíritu y en verdad. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, primero veamos qué se refiere a adorar, porque por lo mismo, sabemos que tenemos un concepto quizá, pero es interesante ver qué significaba esa palabra. Estuve mirando en una aplicación, pues se la recomiendo por lo menos para mirar el léxico en griego o en hebreo, que se llama Biblia Paralela. Entonces uno busca el versículo o el capítulo y uno los puede mirar palabra por palabra, el vocablo original. Entonces, adorar, una de las traducciones que tiene también es hacer referencia a, entonces la transliteración, o sea, del griego es proscuneo. Y esto quiere decir un temor respetuoso, un temor reverente, un respeto hacia Dios. Entonces, eso quiere decir que no simplemente es algo que se canta, sino que es algo constante. Es como, por ejemplo, el respeto que no sé, y bueno, superior, pero por ejemplo, no sé, hacia nuestros padres o hacia una persona que le tenemos mucho aprecio, nosotros obviamente no vamos a hacerle daño, ni vamos a hacer algo que, digamos, le disguste, ¿sí? De mala gana, ¿sí? Procuramos hacer lo mejor de nosotros. Y entonces el término adorar pues lo eleva aún más porque estamos hablando pues de Dios. Ahora sí, quisiera pasar a los conceptos que dicen espíritu y en verdad. Entonces, primero vamos a ver qué es en verdad. Entonces, para ello vamos a ir a Juan 17, versículo 17. Dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Listo. Entonces, ya dice que la palabra es la verdad. ¿Cuál palabra? Pues la palabra de Dios, ¿sí? Que vendría siendo pues las escrituras, los escritos de los profetas, los escritos de Moisés, los escritos también, digamos, del Nuevo Testamento, hechos por algunos discípulos, apóstoles, en fin. Entonces, esta es la palabra que es la forma en la que debemos adorar a Dios, porque digamos que para cada quien tiene como sus, digamos, sus gustos, cada quien dice, no, a mí me gusta que, por ejemplo, en un plato de comida, a mí me gusta comer, no sé, arroz chino. Entonces, nosotros le traemos a esa persona, no sé, una ensalada de frutas y resulta que aborrece la ensalada de frutas. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a alguien si no le conocemos? ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, por eso, adorar en espíritu y en verdad. Es necesario hacerlo en verdad. Y esta verdad no es como que sí, yo lo hago de corazón. No, esa es la parte, de eso lo vamos a ver luego. Pero es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces, es en base a la palabra de, es con base a la palabra de Dios que nosotros podemos adorar a Dios como a Él le agrada. Ahora sí vamos a ver qué significa en espíritu. Este es un poquito más complicado, pero vamos a ir a Salmos, sí, perdón, Salmos 9, versículos 1. Versículo 1. Salmo 9. El Señor es justo. 1. Te adoraré, Señor, con todo mi corazón y le contaré al mundo entero todas tus maravillas. Bien, entonces, cuando nos habla en espíritu, yo creo que esa palabra la tenemos un poquito, es un poco conocida en otros aspectos, por ejemplo, tener, no sé, el espíritu deportivo o tener, sí, alguna cuestión así. Es como esas ganas que la persona tiene para hacer algo. Entonces, y aquí vemos en el Salmo 9, versículo 1, que cómo es lo que el salmista hace, ¿sí? De corazón. Pues cuando uno dice de corazón, bueno, resulta un poco a veces abstracto el término, pues por eso hacerlo con la mejor de la energía. O sea, es como, por ejemplo, digamos que viene una persona que nosotros admiramos mucho, pues si llega a nuestra casa y pues está desordenada, no vamos a dejarla así y que venga y no le damos nada, ¿sí? No le vamos a decir, sírvase agua de la llave, ¿sí? Entonces, es eso, poder entender de que de corazón es darle lo mejor. Si para esa persona que admiramos
No dejaríamos eso así, sino que, no sé, le daríamos algo de comer, organizaríamos. Es lo mismo con Dios y aún más, ¿sí? Ya que dice de todo corazón, con todo lo que tengamos. Entonces, esa es la adoración en espíritu, que es de corazón, es decir, con el mejor ánimo, con lo mejor de nosotros, con pasión, buscarlo con pasión, así como nosotros tenemos, no sé, un hobby que nos apasiona, decimos, y es que esto me gusta, y bueno, tal vez es difícil de explicar, no, pues, porque me gusta o qué siento cuando me gusta, simplemente quiero hacerlo, es eso, es esa pasión en espíritu, y en verdad, por supuesto, como a él le agrada, ¿sí? Porque no, adorarle como a él no le agrada, pues realmente no contaría como adoración. Tenemos que tener esas dos cosas al mismo tiempo. Ahora vamos a ir al Salmo 73:25 para ver otro ejemplo también de la parte de en espíritu. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Bueno, esto es aún más profundo y nos especifica aún más, porque ahorita hay un ejemplo quizá muy terrenal e incluso la persona por la que digamos que admiramos, puede que incluso digamos, bueno, me interesa es por esto, sí, porque de pronto, no sé, hace canciones que me gustan o porque hace ciertas producciones, libros que me llaman la atención, pero aquí dice algo muy interesante, fuera de ti, nada deseo en la tierra, es decir, mi deseo de adorarte va más allá de la necesidad de un milagro o de una respuesta como yo quiero. Eres tú a quien yo necesito. Y es interesante que, bueno, en ocasiones Jesús hacía la afirmación de, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para llegar al Padre, ¿sí? La vida porque pues Él es el que sostiene todo lo que existe. Y pues la verdad, pues porque pues por medio de Él también está la palabra de Dios, en Él está la palabra de Dios. Él también mencionaba en los evangelios que todo lo que él hacía era lo que el padre le había ordenado, lo que él decía era lo que el padre le había dicho que él dijera. Entonces, esto es muy importante. Es por eso, pues, que pues, el propósito de esta enseñanza era aclarar como ese concepto de adorar, no limitarlo solo a una canción o a no sé, a un lugar, ¿sí? Yo voy a adorar, que eso es curioso, porque en Juan 4:24, si ustedes pueden leer el contexto, se van a dar cuenta que habla con la mujer samaritana. Ella le dice, mira, nosotros adoramos aquí y ustedes los judíos adoran por allá. Y entonces Jesús le dice, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, que es lo que estábamos viendo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo adorar a Dios de verdad? Con todo el corazón, con todo lo mejor de nosotros y, por supuesto, como a Él le agrada. Eso es importante. Entonces, ya si viéramos más especificaciones de qué es lo que a él le agrada, pues nos demoraremos un poquito más, pero pues la idea es que primero aclaráramos ese concepto y ese era el propósito de esta enseñanza. Entonces, muchas gracias. Ahora quiero realizar una pequeña oración para terminar esta reunión. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque podemos estar aquí en este espacio virtual para compartir tu palabra, para ser edificados por ella, para aprender un poco de lo que tú, Señor, nos quieres mostrar. Te pedimos que sigas guiando nuestro camino, que nos muestres lo que quieres, Señor, de nosotros. Y pues queremos adorarte verdaderamente porque sabemos que tú eres la fuente de todo bien y siempre nos das lo que necesitamos. No siempre lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y eso, Señor, lo he podido testiguar en mi vida, Señor, y en la de otros, Señor, otros creyentes. Te pido que nos sigas guiando, guarde nuestras vidas, y nos ayudes a ser firmes en tu palabra. Gracias por todo y en el nombre de tu amado Hijo el Señor Jesucristo decimos amén.